Joe se acercó a la barra y se sirvió otro dedo de bebida. Hace 70 años que disponemos de esa tecnología y no hemos dado grandes saltos adelante, salvo quizá el estado sólido, una cierta invisibilidad, una levitación magnética primitiva y láseres. Tardamos décadas en reproducirla con nuestras imitaciones y eran ridículas y demasiado grandes. Además de que nos va a servir la tecnología contra 7.000 millones de depredadores andantes. Todos esos argumentos son muy convincentes, pero ¿qué alternativa tenemos? Podríamos reunir a todos los supervivientes y trasladarlos a una isla, Almirante, fortificarla y vivir el resto de nuestras vidas en un lugar donde, al menos, correríamos menos peligro que aquí. ¿Que abandonemos Estados Unidos? ¿Que los dejemos en manos de esas criaturas? Señor, con el debido respeto, en el continente no queda nada salvo millones de criaturas de esas. Muchas de ellas han recibido tanta radiactividad que no pueden descomponerse. Aun cuando ninguna de ellas se hubiera expuesto a la radiación, los expertos calculan que podrían caminar durante otros 10 años o más y sería una amenaza durante un tiempo todavía más largo. No tenemos ni idea de cuánto tiempo van a durar. Hay quien dice que 30 años más. El almirante parecía mirar a la pared a través del cuerpo de Joe. Parecía haber entrado en trance y se repetía a sí mismo. 30 años, 30 años, Dios mío. Joe prosiguió. A menos que lancemos un asalto coordinado en pinza contra ambas costas y acabemos con todos ellos, con la colaboración de todos los hombres, mujeres y niños capaces de luchar, no regresaremos a los Estados Unidos continentales en un futuro previsible, tal vez jamás. Eso es lo que hay. Nos enfrentamos a una plaga que no solo contamina a los muertos, sino también a los vivos. Todos nosotros estamos contagiados. Los únicos humanos que no son portadores de la anomalía son esos pobres diablos de la Estación Espacial Internacional. Hace semanas que la estación no nos envía ráfagas de datos. Los ojos del almirante se apartaron de Joe para contemplar un rincón iluminado del camarote en el que había una pintura muy antigua del general George Washington colgada en un lugar visible en el mamparo. ¿Qué habría hecho el general Washington? Probablemente habría defendido Mount Vernon con tajos, disparos, explosiones e insultos, a puñetazos, si hubiera sido necesario. Exacto, muchacho, exacto. 3. Fuerza Expedicionaria Fénix. Un equipo de operaciones especiales constituido por 4 hombres viajaba sentado en la parte posterior del 130 a 6.700 metros de altitud, por los cielos del suroeste de Texas. Los hombres contemplaban la luz que parpadeaba cerca de la portezuela de la carga y tiraban de las correas del paracaídas con el deseo de que dejara parpadear. Sorbían oxígeno puro mediante el sistema O2 del ingenio volador con el objetivo de eliminar el nitrógeno de la sangre y tal vez evitar una hipoxia que podía ser mortal. Faltaban 5 minutos. Los hombres tenían experiencia en saltar de aeroplanos, pero no sentían ningún deseo de hacerlo durante una noche fría y oscura a 6.700 metros sobre una zona infestada sin apoyo terrestre ni aéreo. No lograban convencerse de que fuese una buena idea, ni que mereciera la pena el esfuerzo. Las extremidades les temblaban a todos ellos con tal violencia que a duras penas lograban enganchar el cable estático. No era por el salto, era por lo que pudiese ocurrirles después de que sus pies, rodillas, culos, espaldas y finalmente sus hombros absorbieran el impacto del descenso a 7 metros por segundo cuando llegara al suelo.
Muchos de sus compañeros habían realizado saltos esenciales del mismo tipo en busca de materiales o de información que se consideraba crucial para la supervivencia de la población civil y las infraestructuras estadounidenses que aún existían. Algunos de los paracaidistas iban a por objetos tales como fórmulas de insulina, manuales y maquinaria. A otros los enviaban a grandes tiendas especializadas en material tecnológico, en busca de herramientas manuales alimentadas con baterías de litio. Algunos se dirigían a campos abandonados. Los había que se posaban en tejados de edificios en zonas con gran densidad de infectados. Muchos se arrojaban a los brazos de los muertos o se rompían una pierna al llegar al suelo y se veían obligados a tragarse cápsulas de veneno de fabricación casera, píldoras que no siempre lograban el efecto deseado. De acuerdo con las cámaras aéreas de infrarrojos, muchos de ellos seguían con vida cuando las criaturas los encontraban, aunque aturdidos y entorpecidos por el veneno. ¡Qué ironía! Todos los paracaidistas llevaban su propio paracaídas y se confeccionaban sus propias cápsulas. A veces era mejor no pensar en ello. El resto de los operativos de la llamada Doc, un año antes había tenido que tragar arena y balas de 7,62 milímetros en las montañas de Afganistán en busca de presas muy valiosas, antes de que se ordenara el regreso de todas las tropas. Solo el 35% de las fuerzas militares desplegadas por el globo logró volver al continente antes de que todo enloqueciera. Doc y Billy Boy, amigo suyo desde hacía tiempo y compañero en las fuerzas de operaciones especiales SEAL, fueron los últimos en abandonar las provincias del sur de Afganistán. Pasaron por un infierno para abrirse paso hasta el mar de Omán, desde donde pudieron regresar a Estados Unidos a bordo del Pecos, un navío para transporte de suministros que guardaba frente a la costa. Tuvieron que nadar mucho. Doc se mecía, sentado sobre una red de carga cerca de Billy Boy y de la cortina del baño del C-130. Llevaba puesto unos auriculares de color verde claro, marca David Clark, y escuchaba la charla del piloto. El piloto abrió el micro y habló con el copiloto. «Esos tíos sí que tienen huevos. Van a saltar a oscuras sobre la mierda de abajo. Yo no me presentaría voluntario ni borracho para esa mierda. ¿Qué coño? Si pilotar esta tumba volante ya es peligroso. ¿Cuántos hemos perdido durante los últimos 3 meses? ¿4? ¿5? 7. Mierda, ¿7? Nunca hemos logrado rescatar a la tripulación de los artefactos caídos. Me pregunto si alguno de esos pobres diablos aún estará en tierra luchando por sobrevivir. Eso espero. Yo también lo espero, tío. Doc interrumpió la charla. ¿Podríais hacerme un control de posición inercial? El sistema de comunicaciones interno de la cabina de los pilotos crepitó. Te quedan 2 minutos, Doc. Entendido. Ya podéis volver a la base, muchachos. Nos vemos luego. Como no disponían de personal suficiente, los 4 miembros de la Fuerza de Operaciones Especiales tendrían que saltar al vacío sin la asistencia de un instructor. Mientras cada uno de los 4 inspeccionaba los paracaídas de los otros 3, Doc activó la rampa de carga y el gélido aire que se encontraba a altura mediana entró en tromba en la bodega. Tras una ojeada al reloj, Doc miró directamente a Billy Boy, momentos antes de que la luz que brillaba en lo alto dejara de parpadear. El aire estaba enrarecido y frío cuando Billy Boy se arrojó desde la portezuela al cielo abierto de Texas. Los otros 2 miembros de la fuerza expedicionaria, Phoenix, House y Disco, saltaron a continuación. House se había unido al equipo después de escapar del Distrito de Columbia en circunstancias particularmente difíciles. Disco, un operativo Delta, era el fichaje más reciente. Lo habían asignado a su nueva unidad después de que Doc perdiera a un hombre en las zonas altamente radiactivas de Nueva Orleans.
Doc vio a House desaparecer por la puerta y abrió el micrófono para hablar con la cabina del pilotaje. El último saldrá dentro de 10 segundos. Se despojó de los auriculares y regresó a la portezuela, su portal y ascensor de ida hasta el infierno. Contempló el paisaje que se encontraba kilómetros más abajo. Divisó indicios seguros de que había habido incendios, pero no atisbó rastro alguno de la red eléctrica. Estaba oscuro. Al saltar de la portezuela de carga y precipitarse en la noche, pensó en las imparables oleadas de espantosas criaturas que habría abajo. El paracaídas de Doc se desplegó y le obligó a concentrarse. Buscó con la mano el micrófono que llevaba en la garganta y gritó para hacerse oír, a pesar del viento. ¿Billy? Te escucho, Doc. ¿Disco? Aquí estoy, jefe. ¿House? Aquí, joder. Doc gruñó al micro. Muy bien, todo el mundo a las 2:90 con los anteojos puestos y los proyectores de infrarrojo a punto. Tratemos de encontrarnos. Doc distinguía la curvatura de la Tierra a través de los anteojos de visión nocturna. Aún se encontraba a más de 3.000 metros de altitud y al descender sentía el sutil inicio de la hipoxia. En circunstancias normales no habrían saltado a tanta altura sin botella de oxígeno, pero ese era un lujo del pasado. Doc tenía la esperanza de que el poquito de oxígeno que su equipo había aspirado dentro del avión antes del salto, de gran altitud, gran abertura, les permitiría evitar, al menos en parte, los efectos secundarios. Mientras echaba una mirada a la brújula que llevaba en la muñeca, Doc descubrió un débil centelleo algo más abajo y luego otro en posición distinta. Veo 2 señales luminosas. ¿Estáis todos haciendo señales? Disco hace señales. Billy hace señales. Doc resopló y dijo con desdén: «Coño, House, ¿qué problema tienes?» Yo... Es que no encuentro el aparato. ¿Por lo menos te has traído la brújula, gilipollas? Sí, estoy en las 2:90. Voy a encender 2 veces seguida la linterna. Si os quemo, sabréis que he sido yo. Qué simpático eres, House. Ya me imaginaba que te gustaría. Doc exploró el campo visual y consultó el altímetro. 5.500 metros. Ya te he visto, House. Apaga la linterna. Nos estás jodiendo por los anteojos. Vale, tío. ¿A qué altitud estás?, le preguntó House a Doc. A unos 5.200. ¿Por qué? Yo estoy a 5.300. Vete a tomar por culo, House. Los hombres prosiguieron con el descenso en paracaídas. La temperatura empezaba a subir a un ritmo de 2 grados centígrados por cada 300 metros. A 4.500 de altitud, Doc les ordenó que examinaran en busca de síntomas de hipoxia. Buscad señales de hipoxia. Aquí Disco, sin problemas. Aquí Billy, sin problemas. Aquí House, sin problemas. Estupendo, muchachos. Nos quedan unos 12 minutos hasta que toquemos tierra. Los de inteligencia dicen que el enjambre se ha desplazado un trecho hacia el oeste, en dirección a los restos de San Antonio. Eso quiere decir que vayamos a posarnos en un hotel de la costa tropical. Podéis apostar a que esas garras muertas tratarán de pellizcaros el culo antes de que no podáis abriros el arnés del paracaídas. Preparaos. Quiero las M4 con el cargador a punto, sin obstrucciones, el silenciador en su sitio y el láser activado. Los hombres no lo dijeron, pero tocaron tierra paralizados por el miedo, temerosos de que se materializara la peor de las posibilidades. ¿Y si llegamos a tierra en medio de un enjambre? En su mismo centro, rodeados por no muertos, hasta 1 kilómetro de distancia en todas direcciones.
No había entrenamiento ni experiencia de combate que pudiera haberlos preparado para semejante situación. Cuando las suelas de sus botas llegaron a 3000 metros de altura, Doc retransmitió de nuevo. Control de hipoxia. Aquí Disco, sigo despierto. Aquí Billy, sin problemas. Aquí House, tengo frío. ¿Repite House? House dijo con lentitud. Tengo crío, quiero decir frío. Do empezó a hacerle las preguntas médicas estándar. House, nos quedan 8 minutos hasta tocar tierra. Empieza a decirme el alfabeto empezando por el final. House le respondió con voz pastosa. Pero tío, empieza, le insistió Doc. Recibido Z, Y, W, V, joder. Tío, lo siento mucho, no me sale. Tienes hipoxia, House. Estamos a menos de 3000 metros. Tienes que recobrarte antes de que lleguemos a tierra. Disco, Billy, id por House, tan pronto como hayáis sacado los paracaídas. Disco respondió al instante. Se hará. Billy murmuró. Estoy en ello. Espera. ¿Cómo vamos a saber dónde se encuentra? House se ha olvidado el aparato. Doc le respondió. Tienes razón. House, enciende el láser infrarrojo. Será la única manera de que te encontremos. Cuando estés en tierra, empieza a hacer señales en todas direcciones tan pronto como te liberes del arnés. No hubo respuesta. Joder, House, di algo, gritó Doc. Una voz pastosa y débil murmuró. Recibido. 1500 metros. Control de hipoxia. Disco. Estupendo. Billy. Sin problemas. Doc, nervioso, dijo por radio. Será mejor que estemos pendientes de House. Nos hallamos a menos de 1500 y ya les vuelo. 4 minutos. Disco y Billy retransmitieron al unísono. Recibido. Forzaron la vista en busca de indicios de que las criaturas pudieran infestar la zona en la que iban a tocar tierra. Aún no habían descendido lo suficiente como para poder ver el suelo con precisión mediante sus instrumentos ópticos. Los anteojos les proporcionaban tan solo una falsa percepción de profundidad. Las normas eran: mantén la mirada fija en el horizonte, con las rodillas ligeramente dobladas. No trates de adelantarte al impacto. Variaciones de estas normas se repetían en el subconsciente mientras bajaban los últimos 30 metros. La fetidez de las criaturas se les hizo casi abrumadora cuando cayeron a plomo en el corazón del páramo de los no muertos. Disco fue el primero de los operativos que llegó a tierra. Se recobró al instante, miró a su alrededor en busca de amenazas y abrió el arnés del paracaídas. Todos ellos imaginaban que House debía de estar inconsciente o aturdido por la hipoxia. House no paraba de tocarle los huevos a los otros miembros del equipo, pero los demás le respetaban. Había logrado escapar entero de Washington D.C. Lo más importante de todo, a nadie le gustaba la idea de perder a un hombre cuando el equipo entero tenía 4, y todavía menos en un momento como aquel. Mientras Disco se ajustaba el intensificador de los anteojos, Billy Boy llegó a tierra, 7 metros a su izquierda, con una palabrota y el sonido suave del golpe. Doc hizo impacto 10 minutos más tarde. Se reagruparon en torno a Disco y miraron en derredor, en busca del láser infrarrojo de House. No vieron nada, hasta que el destello de una carabina con silenciador los atrajo hacia una loma. House se había desmayado en algún punto o menos de 300 metros y no se había enterado de que iba a posarse sobre una gran picea. El paracaídas se le había enredado en una rama y se había caído un fuerte chasquido.
Se quedó colgando durante unos minutos, aturdido, hasta que la criatura empezó a roerle la punta de acero de la bota izquierda. Las dos manos huesudas del cadáver le agarraban el pie. La carabina colgaba en un ángulo incómodo, por lo que House tuvo que disparar con el brazo más débil. La primera vez estuvo a punto de abrirse un orificio en el pie, pero la tercera le hizo estallar el cerebro a la criatura y los sesos se desparramaron por el suelo como si se vaciara una bolsa de hojas húmedas. House activó el láser infrarrojo y apuntó con él en una y otra dirección. Al cabo de un minuto se dio cuenta de que el auricular se le había salido del lugar durante el descenso. Tras palparse en busca del cable enrollado, volvió a colocárselo en el oído. Doc le transmitía: «Estoy viendo el láser de House. Parece que está en una colina. Nos desplegamos a lo largo de 20 metros. Iré al frente con Disco. Billy, tú te pones a las 6». Disco confirmó verbalmente la orden. Billy replicó por radio tan solo con 6. La brevedad de las comunicaciones era la norma en el mundo de los no muertos. House no intervendría en la conversación a menos que fuera absolutamente necesario. Los hombres oían el crujido de la maleza que les indicaba que no estaban solos. Cubrieron rápidamente los 50 metros que les separaban del lugar donde House había quedado colgado de la picea. La radio de Doc repitió con la voz de Billy Boy: «Tangos 7 y 9, 30 metros, fuerza 5». Había 5 no muertos 30 metros más allá del árbol. Doc dio la orden: «Mátalos, Billy». El sonido de la carabina con silenciador de Billy al vomitar plomo a corta distancia fue como un bálsamo para los oídos. «Tangos eliminados», informó Billy. Al llegar a lo alto de la loma, vieron a House colgado del árbol, esforzándose por mantener las piernas recogidas contra el pecho. Doc meneó la cabeza y dijo: «¿Qué coño te ocurre, House?» «Me he desmayado mientras bajaba, tío, y al despertar me he encontrado con que esa cosa me daba mordisco en las botas», dijo House, e hizo un gesto en dirección al cadáver. «¿Qué quieres de mí?» «Córtale los cables, Disco», ordenó Doc. «Será un placer». Disco trepó por el árbol hasta una altura suficiente para cortarle los cables y House se cayó ruidosamente al suelo. Aterrizó apenas unos metros del cadáver. «Disco, gilipollas, podría haber aterrizado sobre la cara de esa criatura. Deja de hacer el subnormal». «No te ha pasado nada. No hace falta que seas tan borde». «Estás en inferioridad numérica, Disco», bromeó Doc. «Ya me lo imagino, pero de todos modos un delta vale lo mismo que 3 ranas», replicó Disco con sarcasmo, y además se lo creía. «Bueno, basta de hacer el ganso. Vamos por los paracaídas y examinaremos el terreno para saber a qué distancias estamos», ordenó Doc. 3 confirmaciones se oyeron al unísono en los auriculares. «Doc, vamos a tener que arrastrarnos 5 kilómetros en dirección al noroeste para poder ubicar de manera aproximada las puertas de acceso», dijo Billy. «Mejor de lo que había esperado». Recogieron los paracaídas, los metieron cada uno en una gran bolsa de basura que formaba parte de su equipo y marcaron en los mapas el lugar donde los dejaban. Los paracaídas les vendrían bien más adelante, pero no valía la pena meterlos en las mochilas y tener que cargar con el peso extra. El tiempo era esencial. En aquellos parajes habría sido muy peligroso que los sorprendiesen en pleno día. 4. Tara estaba echada sobre la cama y miraba al techo. No habrían mirado de manera muy distinta a un profesor aburrido en la universidad, en un tiempo que le parecía ya permanecer a otra vida. Los fluorescentes rectangulares estaban de color rojo. La litera se mecía levemente mientras el barco avanzaba por aguas revueltas. El estruendo que surgía del bafle montado sobre la puerta la obligó a recuperar la concentración. Algunos de los miembros de la tripulación lo llamaban IMC. Ese término estaba en la lista de lo que debía aprender. Tenía tanto por asimilar
Hacía tan solo unos días que su novio se había marchado. Había pasado una semana desde la evacuación del Hotel 23. A ella le parecía que hacía mucho más tiempo. El recuerdo era tan borroso. Aún creía oír la señal sonora dentro de su cabeza. Todos los demonios del infierno no habrían podido asustarla más. No creía en el infierno tal como aparecía representado en las iglesias y en las novelas de terror. Solo conocía el infierno de verdad, que había visto con sus propios ojos el día en el que huyeron del Hotel 23. Habían hecho subir a Tara a bordo de un helicóptero junto a Dean, Jan, Laura y al resto. Laura se aferraba a la perrita blanca de John, Annabel, por puro miedo. Cuando los evacuaron del último sitio por un breve periodo de tiempo, habían llamado hogar. Ninguno de ellos sabía lo que podían encontrar más adelante. Sayen le había empujado a bordo y le había dicho para darle ánimos: «No te preocupes, cuidaré de Kil por ti. Estará a salvo conmigo. Vamos». Las imágenes de la batalla que se había librado pocos días antes en el camino entre el Hotel 23 y el Golfo habían quedado marcadas como cicatrices en su conciencia y habían alimentado sus sueños recientes. El helicóptero se había elevado sobre el complejo y Tara había empezado a ver lo que parecían millones de no muertos que se acercaban. Pura muerte que convergía en el nexo, el Hotel 23. Los supervivientes se habían marchado en un convoy de vehículos militares, así como en coches y camiones, e incluso a pie. Solamente las mujeres y los niños habían viajado por el aire a fin de garantizar su seguridad. Tenía un vívido recuerdo de los marines que disparaban contra las hordas, que dispersaban en un instante a masas de no muertos, que con sus balas arrojaban miembros cadavéricos en todas las direcciones. Algunas de las balas parecen rayos láser, pensó mientras los marines cegaban a millares de víctimas en la hilera frontal de no muertos. Con todo, legiones de estos lograban superar las líneas de fuego. Eran demasiados como para detenerlos. El helicóptero voló hacia el sur y Tara tuvo el primer vislumbre del navío George Washington, una mancha en el horizonte que creció en cuestión de segundos mientras volaba hacia él. Un hombre llamado Joe Morer le había tomado el parte en el día anterior. Le había pedido educadamente que empezara desde el principio, desde meses atrás. Desde el coche donde la habían encontrado y la habían rescatado. Sintió un asomo de vergüenza cuando Joe le preguntó cómo había podido sobrevivir durante tanto tiempo en el interior del vehículo. Se ruborizó todavía más cuando el hombre le dijo: «¿Cómo hacías tus necesidades?». No solo por vergüenza, sino por el miedo que la golpeó como un rayo cuando el hombre le hizo la pregunta. Recordaba a las criaturas, la observaban en el interior del coche mientras dormía, la observaban mientras lloraba, la observaban mientras le maldecía y les escupía, y la observaban incluso cuando hacía sus necesidades en una taza grande de McDonald's. Gracias al cielo, no tenían la fuerza ni la inteligencia suficientes para romper los cristales con rocas como Tara había visto en otras ocasiones. Golpeaban sin cesar los cristales con muñones sanguinolentos e hinchados de pus, lo que había quedado de sus manos. Llegaron al extremo de emplear las cabezas como arietes en un intento por abrirse paso hasta ella. A uno habían llegado a saltarle los dientes de su boca podrida cuando trató de morder el cristal para llegar hasta ella a través de la ventanilla agrietada. Se guían por impulsos primarios, pensó Tara en ese momento. Estaba en las primeras fases de una insolación cuando la encontraron. Kil no había sido su único salvador, pero sí era la primera persona a la que había visto al mirar desde el borde de la muerte, y ahora se había marchado. Lo habían mandado a una misión que probablemente no serviría para nada. A Tara, en realidad, no le importaba la misión. Lo único que quería era que volviese. Tara había llegado a entender cómo debió de sentirse su abuela cuando el abuelo tuvo que marcharse a Vietnam.
Ella, por lo menos, tenía a John y a los demás. Era John quien mantenía unido al grupo. Había estado con ellos en las horas más negras, en el día que se volvió y se vivió en el Hotel 23, cuando el helicóptero no regresó. Tara estuvo llorando durante varios días. Sin rendirse jamás, vivía junto a la radio. Mientras estaba despierta, se pasaba todo el tiempo atentas a las señales de socorro. Obligó a John a prometerle que haría lo mismo mientras ella dormía. John lo hizo, sin quejarse ni cuestionarla. Casi con certeza, John habría muerto también, de no ser por Kyle. A decir verdad, lo más probable era que todos ellos hubieran muerto de no ser por el propio John. Sus conocimientos de ingeniería de redes y el manejo del Linux habían hecho posible que los supervivientes del Hotel 23 pusieran en funcionamiento por lo menos una parte de los complejos sistemas clasificados de este. Su destreza en el control de las cámaras de seguridad, recepción de imágenes por satélite y equipamiento de comunicaciones habían sido esenciales para que el grupo estuviera al tanto de su propia situación. Tara oyó una vez más la señal y se preguntó qué significaría esta vez. John se había propuesto mantenerse activo después de que Kyle se marchara. Todavía estaba algo enfadado y quizá un poco dolido, pero comprendía los motivos por los que Kyle había elegido a Cheyenne. Había dejado atrás esta cuestión y se había presentado como voluntario para ayudar a la división de comunicaciones a mantener en funcionamiento sus vitales circuitos. Los sistemas de correo electrónico de la embarcación eran inútiles porque no existía ya una World Wide Web a la que pudieran conectarse.